Estamos a puertas de un proceso electoral, de una segunda vuelta electoral. La organización como tal ha tomado tal vez ya posición respecto de esta coyuntura política electoral, una posición tanto de apoyo o no a los dos candidatos finalistas, o sobre todo cómo se mantienen en este panorama político. Bueno, nosotros hemos tenido ya una primera reunión que es del Comité Ejecutivo Nacional, donde se discutió. Estamos a puertas de un Consejo Nacional también para discutir más ampliamente la posición, y de hecho la próxima semana, y de hecho ya la primera reunión del Comité Ejecutivo nosotros hemos visto que el gobierno de Novoa ha sido un gobierno nefasto en violaciones de derechos y otros aspectos que ya se han ido denunciando sobre el tema de las privatizaciones, el tema del seguro social, que está siendo también ya cuestionado y que parece que aprovechan estos momentos para poder incursar normativas que empiecen a violentar y a flexibilitar y debilitar instituciones públicas, instituciones como el Seguro Social, que es una preocupación. Ya existe corrupción en el Seguro Social que no ha sido investigada a pesar de la denuncia. Entonces, nuestra posición en este momento es no ir con el candidato presidente en estos momentos, que es el señor Novoa, por todos este tipo de aspectos. Y nosotros estamos discutiendo en que nosotros vamos a presentar a la otra candidata que queda, porque al presidente Novoa al parecer no le interesan las propuestas que generen los trabajadores, la propuesta de que nosotros deseamos arreglar todos los temas de violación de derechos que también nos instituyó un gobierno como el que tuvieron ellos. Entonces, ¿cuál es el compromiso real frente al modelo económico que va a tener el espacio que sería el Consejo Nacional de Trabajo? No ha tenido ninguna reunión. A mí me parece que hasta es absurdo que si el candidato presidente tuviera la coherencia de poder, el compromiso de arreglar los problemas del país, hay un organismo tripartito que es el Consejo Nacional de Trabajo. ¿Por qué nos reunimos ya en un programa planteado para discutir estos problemas? No hay interés. Como no hay interés del presidente, entonces vemos que no hay acercamiento desde la parte que le correspondería, que es el Ministerio del Trabajo. De hecho, nosotros hemos denunciado incluso actos de corrupción que ya están saltando a la vista en el tema de investigaciones. Entonces, todo esto lo hemos denunciado a la ministra del Trabajo. Nosotros permanentemente le hemos estado escribiendo a la ministra del Trabajo. No hemos tenido ni siquiera una respuesta de reunión con ella para denunciar incluso los despidos masivos, para que haya por lo menos una voz, decirles a las empresas: vean, estamos en crisis, ustedes deben parar los despidos y no agudizar la crisis que está viviendo el país. Entonces, vemos que no hay el interés, porque ellos han tenido la oportunidad de unas instancias que nos permitan de alguna manera participar, pero no, parece que no hay el interés. Las organizaciones sindicales entonces podrían irse con el correísmo, entonces. No significa que nosotros vamos a entregar un cheque en blanco. Como le digo, nosotros vamos a presentar esta propuesta, este compromiso, y queremos ver cuál es la respuesta. Nosotros seguiremos fortaleciendo nuestras organizaciones, seguiremos luchando, y nosotros vamos a mantener una independencia de clase. Nosotros no podemos como organizaciones decir vamos con tal o cual candidato o con tal o cual gobierno, cuando hemos visto lo que ha significado los dos gobiernos. Entonces queremos saber cuál es el compromiso, como digo, frente a lo que les he mencionado, un modelo económico que para nosotros es importante, cuál va a ser la dirección del modelo económico, si se va a cambiar, si vamos a seguir con esta dependencia de las recetas del Fondo Monetario Internacional, si va a seguir con esta política de privatizaciones, si se va a seguir cogiendo plata del IES y de los organismos estatales, de los organismos de las unidades de negocios que tenemos del Estado, es decir, el petróleo y la energía, que se sigan solventando eso para poder tapar el hueco fiscal en vez de reinvertir en la empresa pública. Entonces, todos estos aspectos es necesario, el tema del seguro social. Entonces, queremos saber cuál es la política frente a estos temas y poder que los compañeros tengan la decisión en las urnas, que es una decisión individual, no del colectivo, sino que debería ser, por lo menos, conocer cuál es la posición frente a lo que nosotros estamos exigiendo. Finalmente, estamos ya a pocas semanas de que el Frente Unitario de Trabajadores convoque una movilización nacional en el marco del Día Internacional del Trabajador. En ese contexto, ¿cómo van ya el tema de los preparativos, el tema ya incluso del cambio de una nueva administración de la organización representante de los trabajadores? Bueno, hemos seguido una política de seguir peleando por los derechos de los trabajadores.
no hemos tenido tiempo de sentarnos por lo menos a planificar lo que significaría el 1 de mayo. Lo que queremos es hacer un 1 de mayo unitario, primero que todos los trabajadores entendamos lo que se viene, más allá del gobierno que salga, nosotros tenemos que seguirnos preparando para defender los derechos de los trabajadores organizados y no organizados, luchar por una política de empleo frente a los gobiernos de turno, luchar por el tema del seguro social, por una política económica adecuada, una política social que permita generar equidad, que no existan más violaciones a los derechos de los trabajadores. Ese va a ser nuestro programa que lo hemos venido trazando en el 10 en el Frente Unitario de Trabajadores y que lo hemos venido luchando todo este tiempo. Bueno, nosotros tenemos que decir con preocupación que el movimiento sindical y sobre todo organizaciones que son filiales de la CEDOCUD están siendo prácticamente atacadas, violentadas sus derechos del tema de libertad sindical, que ya raya lo que nunca había pasado aquí en el país. Si bien es cierto, teníamos conflictos con algunas empresas, pero ya las empresas transnacionales han ya sobrepasado el límite de las violaciones de derechos sindicales cuando ya exigen y chantajean y amenazan a los trabajadores para que incluso se desafilen, no solo del sindicato, sino se desafilen de las centrales sindicales. Esto nosotros lo hemos denunciado a la señora ministra de Trabajo, hemos hablado con el director regional del Trabajo. Y si bien es cierto, la pregunta es ¿en qué queda el Ministerio del Trabajo cuando existen no despidos de uno, de dos, sino despidos masivos, responsabilidad social de que tanto se habla de las empresas transnacionales y que está instituido en una normativa internacional, en la OCDE, en la Organización Internacional y Regional de las Empresas, donde han firmado las países donde están? Es decir, una responsabilidad social que está en un país como el de nosotros no opta por despedir trabajadores y agudizar la crisis más del país, cuando son empresas transnacionales que pueden sostener el empleo de alguna manera, son empresas transnacionales que sostienen su venta y que no hay pretexto para el despido. Entonces, una de las cosas que debemos es acabar con la libertad sindical, acabar con los reclamos que hacen los trabajadores cuando reclaman que no les están pagando las horas extras, cuando dicen que tienen horario de entrada y no tienen horario de salida, cuando no hay inspecciones desde parte del Ministerio del Trabajo, a pesar de haber pedido inspecciones en el tema de materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando hay lesiones, accidentes del trabajo que no son reportadas a riesgos del trabajo. Muchos de estos trabajadores que han sido despedidos últimamente están con lesiones graves y que no han sido reportadas a riesgos del trabajo. Es decir, todo el panorama apunta a deshacerse de los trabajadores que están sindicalizados, y lo que preocupa es que agudiza más la conflictividad laboral y social en el país. Ahora, en ese contexto, ¿qué hacer? Bueno, nosotros ya tenemos ingresado una demanda a la OIT sobre el tema de la queja del tema del compañero David Almeida, que fue sacado un visto bueno, como ustedes conocen, por haber denunciado la venta del campo Sacha, que no está dentro de la normativa laboral el que se le despida por estos aspectos, sino por haber roto cualquier reglamento interno de parte del Ministerio del Trabajador en la empresa, que no existe, no se ha demostrado ninguna normativa que haya violentado el compañero David, y sin embargo fue sacado el visto bueno. Hay una queja a la OIT, estamos preparando otra demanda internacional también para poder seguir estos temas de libertad sindical. Hoy estábamos hace unos minutos en una reunión con la OIT hablando del tema de las violaciones que tiene el Ecuador, en donde ya ha sido llamado varias veces, varios años, ya el 5º año consecutivo en estos últimos tiempos, y en que ya, como nosotros decimos, normalmente decimos, va a sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados del Ecuador por ser uno de los países que más violenta los derechos o permite la violación de los derechos laborales, tanto de empresas del Estado como de empresas, como digo, nacionales y transnacionales. Entonces, estamos en miras de preparar nuevamente este informe, estamos también a puertas, no sabemos si es que después de las elecciones venga una comisión de expertos, una comisión especial de la OIT, a que constate la violación de los derechos y que de alguna manera se abran también los espacios tripartitos que han desaparecido en el país. Fíjense ustedes, nosotros teníamos participación en el SECAP, participación en el Banco del Estado, participación en instancias de gobiernos locales, participación en el Consejo Nacional del Trabajo, que no funciona. Supuestamente estos organismos de instancias tripartitas son los que solucionan de alguna manera los conflictos que tenemos con las empresas y los empleadores, pero al no el interlocutor, el que propicia estas reuniones, él es el Ministerio del Trabajo, y al no existir esa
esa actitud de parte del Ministerio para llamar a las instancias tripartitas y resolver estos problemas, más bien se ha hecho caso omiso, y nosotros aparentemente hay como una quizá una alcahuetería para que estas empresas cometan este tipo de violaciones en contra de los trabajadores. Ahora, Esa sonrisa